hacia una nueva cultura de aprendizaje. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos en el módulo 2 de habilidades didácticas y de comunicación en línea. La primera actividad que corresponde a este módulo hablaremos sobre metodologías de enseñanza-aprendizaje. Estas metodologías de enseñanza-aprendizaje están centradas principalmente en el estudiante, en su capacitación en competencias propias del saber de la disciplina, estrategias que conciben que el aprendizaje sea un proceso constructivo y no receptivo. Estas metodologías enfatizan que la enseñanza debe tener un lugar en el contexto de problemas del mundo real o de la práctica profesional. Se deben presentar situaciones lo más cercanas posible al contexto profesional en el que el estudiante se desarrollará en el futuro. La contextualización de la enseñanza promueve la actitud positiva de los estudiantes hacia el aprendizaje y su motivación, lo que es imprescindible para un aprendizaje con comprensión. Dentro de los métodos que se van a abarcar, hablamos de 4. A mí me toca el aprendizaje basado en problemas. Veremos el primero, muy someramente, aprendizaje basados en la resolución de ejercicios y problemas. Aquí plantea el tutor, el docente, varias cuestiones sobre qué queremos que nuestros alumnos enfrenten situaciones problemáticas exitosamente, por qué no se producen diferencias significativas al pasar de un nivel educativo a otro superior, entre otros. El otro método consiste en aprendizaje basado en el estudio de casos. Aquí se presentan dos variantes. En la primera se plantea el caso una vez que el alumno tiene conocimientos previos adquiridos, ya sea mediante trabajo cooperativo o a través del docente. En la segunda variante se plantea el caso como punto de partida del aprendizaje y la resolución del mismo llevará a los estudiantes, guiados por el docente, a aprender los conocimientos necesarios. Aquí hay una tabla en donde se muestra la postura tradicional y cómo se solventa a través del aprendizaje en casos. El siguiente método es el aprendizaje basado en proyectos. Este consiste básicamente en 8 elementos para poder desarrollarlos: contenido significativo, necesidad de conocer, cuestión de conducción, voz y elección del estudiante, habilidades del siglo XXI, que son las TIC, investigación e innovación, entre otros. Este aprendizaje se presenta básicamente en la realización de un trabajo de cierta envergadura. Puede ser un único proyecto en un cuatrimestre en la asignatura, puede ser un proyecto interdisciplinar que englobe a varias asignaturas o ser un proyecto de un mes de una única asignatura. El siguiente método es el aprendizaje basado en problemas, que es el que me compete desarrollar, y hablaré un poquito de él. Con sus siglas ABP, es un enfoque pedagógico o estrategia didáctica que consiste en enfrentar a los alumnos a un problema o situación que les va a permitir comprender mejor ese problema o situación. Identificar principios que les sustenten el conocimiento y alcanzar objetivos de aprendizaje, especialmente relacionados con el razonamiento y el juicio crítico. Esta es parte de la bibliografía para el desarrollo de este trabajo, y a continuación presento cómo queda mi mapa mental de aprendizaje basado en problemas. Está un link en donde ustedes lo podrán ver lo mejor posible. Dentro de la definición, y que ya vimos algo, es aprender a través de problemas, pero esto no implica tener que resolver problemas ni la búsqueda de soluciones únicas. Esto es en cuanto a su definición. Tenemos también ciertas características en donde la metodología centrada en el aprendizaje permanente y adquisición del conocimiento necesita la formulación de un problema o situación de la vida real. Básicamente, el estudiante es el protagonista del aprendizaje. El estudiante tiene que desarrollar y trabaja con competencias. Estas competencias tienen que ser habilidades de comunicación, toma de decisiones, trabajo colaborativo o trabajo en equipo. Dentro de estas características es potenciar el desarrollo integral del alumno, ya sea a través de conocimientos, procedimientos, habilidades, actitudes y valores. Fomentar una actitud positiva hacia su propio aprendizaje. Tiene que ser autónomo, ya que a través de su propia experiencia adquirida durante la dinámica del trabajo, tiene que fomentar también el trabajo en equipo, estimular la motivación, lograr un aprendizaje significativo y transferir el aprendizaje recibido a situaciones reales.
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, como ya lo mencioné, que es centrada en el alumno. Organiza el aprendizaje alrededor de problemas, se analizan y se resuelven de ciertas situaciones. Una vez que se vieron estas características que son comunes en esta metodología de aprendizaje basado en problemas, hablamos de una metodología, y esta metodología pues obviamente se tiene que presentar un problema, o ya sea se presenta el problema diseñado o seleccionado, se identifican las ideas principales que pueden ser hechos reales, y una vez que se presentan esto, pues se define de forma clara y conjunta las estrategias a seguir, las que sean las más viables, las más posibles para llegar a una solución. Se trabaja en conjunto, hay un tutor que los va guiando, y una vez que se tenga esto, hay un proceso de resolución del problema y se comunican los resultados. Esta metodología tiene que identificar lo que sabemos, lo que nos hace falta saber y nuestras ideas sobre los pasos para llevar a cabo las discusiones. Definir el enunciado problema, todas en esencia llevan al alumno hacia el mismo objetivo. Algunas de estas propuestas es reunir, compartir información, generar posibles soluciones. Esto es en cuanto a la metodología para que podamos llegar a un buen término en este aprendizaje basado en problemas. Y como tal, ¿cuál va a ser la función que debe fungir, en este caso, el rol del docente como del alumno? Pues aquí el rol del docente es dar un papel protagónico al alumno, realiza sesiones de tutoría con los alumnos, ya que el papel de tutor es fundamental, es el que guía, es el que orienta, y de él depende mucho su buen desempeño. Identifica necesidades, orienta, rectifica, escucha activamente, estimula los acuerdos respecto al proceso, fomenta también mucho la colaboración, tiene que mediar entre las conductas difíciles, evalúa al grupo, evalúa también a los alumnos. Esta es parte de las funciones en esa nueva metodología. El rol del alumno, por otra parte, debe de generar competencias cognitivas, competencias interpersonales. Entre las cognitivas es aprender a formular preguntas y a buscar información para responderlas, desarrollar un pensamiento crítico que le permita evaluar la información obtenida, desarrollar el hábito de autoinstrucción, ser autodidacta, considerar el conocimiento logrado en experiencias profesionales. Dentro de sus competencias interpersonales es buscar la cooperación del grupo y compartir información, mantener un comportamiento basado siempre en el respeto y la tolerancia, y la cooperación, y no en la competencia por el reconocimiento personal. Esto es bien importante. Intervenir cuando el aporte sea una contribución, escuchar activamente, disposición para trabajar en equipo y retroalimentar el proceso para enfrentar situaciones ambiguas, habilidades para la interacción personal. Estos son algunos de los roles que juega en este caso el papel del alumno. Y como toda metodología, pues no quisiéramos, pero también existen sus ventajas y desventajas. Hablaremos un poquito de las desventajas que conlleva trabajar con esta metodología. Pues sobre todo es una transición difícil. Sabemos que a veces no nos queremos sumar a estos nuevos cambios, ¿no? Y tenemos que cambiar estos paradigmas de pensamientos en cuanto a la educación. Por lo tanto, al ser una transición difícil, se debe asumir más responsabilidad y acciones no comunes en un ambiente de aprendizaje tradicional. Necesidad de un alto grado de compromiso y colaboración por parte de la comunidad estudiantil. Se requiere una modificación curricular que implica la interrelación de los cursos. Existe mayor necesidad de tiempo en cuanto a los profesores en el diseñar y preparar problemas, asesoramiento, retroalimentación en los alumnos, el logro de aprendizajes significativos. Por lo tanto, esta metodología es más costosa en cuanto a capacitación, se trabaja con grupos reducidos de 6 a 8 alumnos, con la asesoría de un tutor, los conocimientos son menos sistemáticos, hay disponibilidad de los recursos, falta de habilidades para facilitar a los docentes. En fin, estas serían unas desventajas, pero no todo es malo. Ventajas. El alumno aprende a tomar decisiones metodológicamente, permite la integración de conocimientos de distintas disciplinas, aumenta su motivación, genera aprendizajes significativos, promueve el desarrollo de una cultura de trabajo colaborativo. El conocimiento se adquiere por comprensión antes que por repetición. Las habilidades que se desarrollan son perdurables, es decir, para toda la vida. Y quisiera, de alguna manera, terminar con una conclusión
en este proceso, que aún me falta mucho camino por recorrer dentro de la aplicación de estas estrategias de la enseñanza-aprendizaje y sobre todo las diferentes formas de procesar la información. Considero que en realidad nunca se termina de aprender, sino por el contrario, la práctica y el ejercicio constante dirán cuáles son las maneras más apropiadas de aplicarlas. Me surge una pregunta, ¿cuáles serían a partir de aquí mis logros o lograr mis propósitos con estas metodologías? Pues sobre todo haciendo práctica constante de estas, relacionando mi unidad curricular con estos métodos de enseñanza, además realizando constante revisión teórica de los procesos cognitivos involucrados en cada uno de los métodos y observando críticamente el resultado del grupo frente a los mismos, ya que tenemos, ya que, tenemos que tomar en cuenta que cada individuo tiene un proceso distinto de aprendizaje, y eso lo vimos en el módulo 1 sobre estilos de aprendizaje, en donde cada uno de nuestros chicos tiene una forma diferente de aprender en sus respectivas áreas. Dejo esta imagen en donde para mí es muy importante en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, en donde nuestro rol como maestro, como docente, pues nos toca administrar actividades, tiempos, recursos, los ritmos en que trabajan nuestros chicos de manera individual, de manera grupal. Y dentro de esta administración en el aula, en este caso es aula virtual, disponemos de herramientas como la comunicación, la evaluación, contenidos, y sobre todo esas tecnologías que tenemos para disposición de nosotros y estar mejor comunicados con nuestros chicos. Agradezco de antemano el haberme escuchado y sobre todo que esta información sea de utilidad para cada uno de ustedes. Gracias, me despido con esta imagen.